Muy buenas a todos, nos encontramos en el canal de YouTube de Amigos de la Hispanidad, en un programa que lo titulamos Una hora con Luis Gorrochategui. Tenemos con nosotros al escritor Luis Gorrochategui y voy a leer brevemente su currículum antes de dar paso a una pequeña conversación, entrevista que mantendremos con Luis. Luis Gorrochategui Santos nace en La Coruña en 1960. Se graduó en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Ha compaginado su labor docente con la investigación y ha publicado La Guerra de la Sirena, Nueva Perspectiva de María Pita, año 2002, Contraarmada, la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra, Ministerio de Defensa, 2011. La rebelión de los Pigs, la verdad oculta de la crisis y el saqueo del sur de Europa, 2013. English Armada, The Greatest Naval Disaster in English History, 2018. Las derrotas inglesas en el Río de la Plata, 1806-1807. Victoria decisiva en Buenos Aires, 2018. Contraarmada, la mayor victoria de España sobre Inglaterra, crítica, 2020. Y numerosos artículos y colaboraciones. Actualmente prepara su tesis doctoral acerca de los presupuestos de la historiografía sobre España. Perdón. Bueno, Luis, pues bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación, esta charla privada que hacemos en el canal de YouTube de la Asociación Amigos de la Hispanidad. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muchísimas gracias, Alberto, por invitarme. Para mí todo un honor, un privilegio y aparte un placer compartir este tiempo de amistad y de búsqueda de la verdad histórica española, que es fascinante lanzarse a descubrir, a desvelar la gran historia de España. Sí. Bueno, pues como reza el título de esta serie de programas, es Una hora con Luis Gorrochategui, así que estaremos aproximadamente una hora hablando con el autor, hablando de sus libros, de sus creencias, de sus pensamientos sobre España y la hispanidad. Bueno, y la primera pregunta que tengo que hacerte, Luis, es evidente. ¿Cómo empiezas a escribir? Porque tú eres docente, eres filósofo, has estado dando clase durante muchísimos años, ahí donde vivías, en La Coruña, pero ¿cómo te surge eso de escribir? Pues la verdad es que por un lado lo de escribir me viene ya de estirpe, me viene de pequeño. Mi padre publicó varias novelas. Yo quería emularlo. De hecho, y esto creo que no lo he dicho nunca, la primera vez que publiqué algo fue a mis 10 añitos en una revista que tenía mi padre, Tránsito, y fue un poema dedicado a la madre tierra, fíjate, a los 10 años. Y siempre quise ser escritor. Yo creo que salté directamente ya de astronauta a escritor directamente ya. Y, perdón, y efectivamente empecé a documentarme ya una vez que hice el bachillerato, empecé a documentarme para escribir la gran novela sobre María Pita. Yo quería escribir una novela y siendo de La Coruña, pues lo más grande que había ahí, que hay entre nosotros, es la gran heroína María Pita. Empecé a documentarme para esa novela ya en mi adolescencia y me fui liando la manta a la cabeza de mala manera. Empecé a descubrir que eso no había sido un ataque pirático del pirata Drake que había atacado La Coruña, ¿no? Era una flota gigantesca. Y al ir descubriendo que había un gazapo histórico que no estaba bien dimensionado, ni siquiera en La Coruña, el episodio de María Pita, pues a mi pesar, pues tuve que poner en segundo plano la novela, no más que una novela histórica de un episodio que está tan mal tratado por la historiografía, que es tan desconocido. Y entonces, pues al final me salió una crónica novelada basada fundamentalmente en el episodio de La Coruña, y así en el 2002 publiqué La Guerra de la Sirena, nueva perspectiva de María Pita, donde utilizando pues toda la historiografía local que había sobre este tema y también se iniciaron mis primeras incursiones en los archivos, pues ahí di a luz este libro que por primera vez incluía 5 planos de las operaciones militares y había una copia documental importante, pero se circunscribía casi exclusivamente no exclusivamente, pero muy focalizado en el episodio de La Coruña y menos en el de Lisboa, que estaba absolutamente maltratado, desaparecido en combate. Ese libro tuvo éxito, lo publiqué lo presenté en Madrid, en la Casa de Galicia, un sitio precioso. Me dijeron que estaba muy bien, pero que contase todo, que contase lo de Lisboa.
Y entonces, bueno, pues se inició esta aventura maravillosa de empezar a investigar lo que había pasado con la contraarmada de 1589 en Lisboa. Y eso sí que fue absolutamente emocionante, Alberto, porque me perdí en los archivos, sobre todo en Simancas. Nos perdimos Ana, mi mujer y yo, durante años en Simancas a la busca de documentos. Empezamos a encontrar documentos en cantidades ingentes, documentos inéditos, y fuimos reconstruyendo muy poquito a poquito. Primero hicimos una copia documental de documentos, estuvimos años intentando transcribirlos hasta que conseguimos saber lo que ponían, lo cual es muy difícil porque son documentos con una grafía infernal, se escribían todo seguido. Nos hicimos paleógrafos a la fuerza, pero al final conseguimos tener un corpus documental absolutamente maravilloso, no solo en Simancas, sino en la Biblioteca Nacional de Madrid, en la Biblioteca Nacional de Portugal, en Lisboa, en el Instituto de Estudios Olisiponenses, en Lisboa, en la Real Academia de la Historia y otros archivos. Pues conseguimos un corpus documental y con ese gigantesco rompecabezas montamos una narración, lo cual fue muy interesante y muy laborioso porque todos los borradores previos que había hecho de los calendarios de las operaciones tuve que tirarlos a la papelera porque todo está basado en panfletos ingleses que habían cristalizado en historiografía convencional europea, que nos habíamos tragado nosotros, para variar, porque nosotros nos hemos tragado sin masticar y a lo bestia, pues toda la historiografía que ha nacido de la propaganda inglesa. Y tuve, después de tirar todo esto a la papelera, pero incluso, insisto, hasta el calendario de las operaciones, pues nació una nueva narración revolucionaria que contaba las cosas de distinta manera y así publiqué Contraarmada, la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra en el 2011, Ministerio de Defensa, y ahí sí que empezó ya una bola de nieve increíble, porque ese libro sí que tuvo éxito en España y generó un gran interés. Se restauraron las banderas ganadas en combate que lucían en la catedral y lucen ahora, recién restauradas hace unos años, en la catedral de Sigüenza, y se generaron un montón de acontecimientos en cadena. Primer congreso, bueno, publicación de este libro en inglés. Esto era uno de mis objetivos fundamentales, quizá el fundamental. Conseguí que Bloomsbury Academics aceptase publicar este libro, aunque iba totalmente en contra de la historia convencional europea, que era tan propicia a Inglaterra y tan perjudicial para nosotros, pero Bloomsbury lo aceptarlo. Un año después de la famosísima Invencible, Inglaterra sufre una catástrofe que duplica con creces las pérdidas españolas del año anterior. Esto, dicho así como un telegrama, parece una bomba, y de hecho es una bomba, y de hecho ha funcionado como una bomba en el mundo anglófono desde que se publica en el 2018. Ya en el 2019 hay el primer Congreso Internacional entre la Armada y la Contraarmada en Cartagena de Murcia, y la bola de nieve sigue creciendo hasta el punto de que en el 20 Crítica entra en escena y publica ya una versión súper actualizada del libro, la Contraarmada, la mayor victoria naval de España sobre Inglaterra. Y bueno, en este libro, este aporte penetra en el mundo anglófono como un cuchillo caliente de mantequilla, de tal manera que, bueno, pues The Times se hace eco de este tema, el The Times, que es casi el periódico de Estado de Inglaterra. La BBC se viene a La Coruña para saber lo que ha pasado y hace un primer documental en el que trata el tema de la contraarmada. Me entrevistan sin cortapisas. Yo le había dicho a la BBC, pero vais a hacerlo de siempre. Vais a hacerlo de siempre que lleváis haciendo siglos. Y me dijeron, no, 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 no. Lucy Worsley lo que está intentando es poner sobre la mesa una versión de la historia muchísimo más cercana a lo acaecido y en contra muchas veces de esa propaganda de esa propaganda cristalizada en historiografía, que lo único que ha hecho ha sido ocultar la historia de España. Y sí, el documental de la BBC es un producto súper valiente, desafía todos estos convencionalismos y Vamos a ahondar un poco más en eso que dices ahora
Bueno, el libro que estamos hablando es este que tengo yo aquí ahora en mi mano, Contraarmada, Luis Gorrochategui, uno de los, podríamos decir, usando un anglicismo, ¿no? Un bestseller de la historia española frente a la inglesa. Eso que comentabas, hay una corriente ahora revisionista en muchos países para, bueno, pues volver a redescubrir la historia, ¿no? La historia la verdad es que es algo vivo, porque puedes pensar una cosa y luego salen nuevos relatos, nuevas reliquias que tumban la versión oficial y hay que volver a reescribirla. Yo creo que en España, cada vez que hacemos revisión de nuestra historia, casi siempre salimos beneficiados. Cada vez que descubrimos más cosas, mejor y mejor nos ponen. En Inglaterra, como es evidente, tiene que ser justo al revés. Cada vez que se sabe la historia, como lo que cuentas tú en este libro de Contraarmada, que el cual recomendamos a nuestros seguidores que lo lean, que lo difundan y sobre todo que se lo aprendan casi como un manual de referencia. ¿Qué pasa en Inglaterra con ese revisionismo? Porque yo sé que a pesar de que reconocen ese trabajo que te hizo la BBC cuando te entrevista, el Times, lo que has comentado, a pesar de que reconocen todo eso, hubo ciertas corrientes bueno, pues a niveles académicos que decían, bueno, eso es verdad, pero no lo vamos a contar en los institutos, porque forma casi parte del mito fundacional de nuestra nación. ¿Eso es así o es algo que leí por ahí que no tiene cierto? Tú que estás, bueno, que sabes más todo esto, ¿sabes si hay referencia de eso de verdad? ¿O realmente están comprometidos con descubrir su verdadera historia? Hablaré de todos estos temas en mi próxima obra, porque es interesantísima tu pregunta, Alberto. Sí, hay dos dimensiones. La historia es dos cosas, al menos dos cosas al mismo tiempo, ¿no? La historiografía. Por un lado, la historia es una ciencia empírico-humana que tiene una metodología propia de carácter documental y en ese sentido, Contraarmada es un misil empírico y todo el mundo quiere conocer la verdadera historia. Por otro lado, la historia, y esto es algo que han entendido muy bien muchos países y muy mal lo hemos entendido nosotros, la historia es un arma de control político. La historia es un arma muy poderosa para forjar identidades, para forjar morales colectivas. Es una potente arma de guerra, sin duda alguna. Estas dos dimensiones chocan como dos trenes, como dos trenes que van en la misma, por la misma raíl y en direcciones y en sentidos opuestos. Entonces ha habido un choque. En Inglaterra ha habido un choque entre la historia como ciencia empírica humana y la historia como arma de control político. De hecho, este libro, cuando se publica en inglés, genera una ola de reseñas en las principales revistas, en las más importantes revistas en inglés sobre este tema. Estas reseñas son extraordinariamente favorables al libro. De hecho, incluso alguna de ellas pues se muestra muy dolorida porque los historiadores ingleses hayan estado 400 años ocultándole a los ingleses su propia historia. Y en este sentido, la historia como ciencia empírica es nuestra gran aliada en Inglaterra. Y en realidad nosotros estamos hartos de que nos cuenten una historia falsa, española, siempre a nuestro perjuicio, pero en el fondo los ingleses también están hartos de que les cuenten una historia falsa, aunque sea en su beneficio. Entonces, en este sentido, tenemos la comunidad científica inglesa, anglófona, que está con un revisionismo muy fuerte. La prueba es Lucy Worsley y su documental y estas reseñas de las que te había hablado. Y por otro lado está la historia como un instrumento fundamental de construcción de identidades nacionales. Entonces, este choque es muy potente, es muy, muy potente, porque si tú quieres mantener una narración, la famosa narración de la Armada Invencible, jolín, venían los españoles, una cruzada fanática religiosa contra la pobre Inglaterra que se defendió, y eso choca totalmente con la verdad histórica. No, no, era Inglaterra la que llevaba más de 20 años atacando a España impunemente,
La Armada Invencible lo que quería era parar estos ataques. La Armada Invencible tenía fundamentalmente tenía objetivos políticos, parar la ayuda que estaba prestando Isabel I Sí, porque a. de hecho o sea, uno de los motivos por los que Felipe II lanza esta armada, la mal llamada Invencible, que ahora nos explicarás ese término de dónde viene, es precisamente porque llevábamos decenas soportando los ataques piráticos de los ingleses. Absolutamente. Lo que pasa es que esto es una cosa súper incómoda porque entonces hay realmente la causante de la guerra es Inglaterra y el que verdaderamente se comporta de un modo a nivel de jurisprudencia internacional, se comporta de un modo adecuado es Felipe II. Claro, esto es un vuelco radical de esa imagen. Efectivamente, por eso los ingleses han pretendido que era una fanática cruzada religiosa. Ahora esto ya se derrumba. Y entonces, pues, ¿qué va a ocurrir aquí? Pues es un misterio absoluto. Porque tampoco puedes estar en Inglaterra, en los institutos, contando la famosa historia de la Armada Invencible, sabiendo que en España ya ha sido superado por la ciencia empírica de la historia. Hacerlo. ¿Cómo se puede compaginar esto? Pues es extraordinariamente interesante este tema. Yo creo que el episodio del Invencible tiene sus días, como mito fundacional inglés para estudiar en los colegios y en los institutos, tiene sus días contados inevitablemente, pero también depende mucho de cómo reaccione España ante este tema. La reacción española es mucho más lenta, la reacción española es muy compleja. Piensa que toda la universidad, toda la Academia Española ha nacido una leyenda negra, vive en un ecosistema negro legendario y en ese sentido salir de ahí le cuesta muchísimo trabajo, Alberto. En todo caso, las espadas están en alto, las cosas se están moviendo, el interés claramente que está creciendo a la velocidad de la luz. Nos hace falta un gran documental de la Contraarmada, nos hace falta una gran superproducción de la Contraarmada, nos hace falta por fin una superproducción cinematográfica en la que por primera vez, no por primera vez, pero por primera vez en esta época los españoles seamos pues los buenos o simplemente no los malos y entonces la volcazón será extraordinaria. En todo caso, nosotros tenemos que empujar, España tiene que empujar, España en este momento tiene problemas muy serios, gravísimos, está en estado crítico debido a que esta inoculación de la leyenda negra nos ha llevado ya a estar en coma. España está en coma en un diván. Hay un tercio de hispanistas luchando contra la leyenda negra, pero sin embargo la inoculación de esta leyenda hasta el tuétano de los huesos, Alberto, la utilización política de esta leyenda negra, el hecho de que se utiliza como un arma arrojadiza para intentar huir de la imagen del español malvado a través de consideraciones político-ideológicas de este siglo XXI, pues hace que todo esto se mueva muy despacio en España. Pero, insisto, la historia como disciplina empírica, como ciencia humana, es imparable y esto se está moviendo. ¿Cuánto tiempo tardarán? ¿Cuánto tiempo se tardará en que la leyenda negra se resquebraje definitivamente? ¿Cuánto tiempo falta para que seguir haciendo afirmaciones negrolegendarias se convierta en algo ridículo? Porque lo es, pero se convierta en algo ridículo para la opinión pública española, pues esto es una cuestión de tiempo, Alberto. Lo que pasa Luis, que sí, sí, no, no, sí, ahondando en esto que dices, tú has sido profesor, te has movido pues, en los medios educativos, eras docente en un instituto. Te quería preguntar, precisamente a raíz de tus palabras, tú dabas filosofía, impartías filosofía, pero bueno, estás en un centro educativo. ¿Cómo explicaban nuestra historia en los institutos? ¿Cómo se explicaba? ¿Has visto una evolución en los últimos años, desde que tú comienzas a dar clase hasta ahora, hasta que te jubilaste hace poco? ¿Se explica bien, se explica mal? Es decir, porque estás diciendo que toda nuestra cultura popular, por decirlo así, es negrolegendaria. Y eso empieza has hablado de instituciones, de universidades, pero eso empieza en los colegios, en los institutos. O sea que tú has detectado que se explica mal, encima siempre en contra de nosotros. sí, es espeluznante lo que ocurre con los institutos, lo que ocurre con la enseñanza de la historia. En este momento los institutos, los colegios, las enseñanzas medias
en España es el mayor altavoz mundial de la leyenda negra. Podría parecer paradójico, pero no lo es, porque insisto, al haber introyectado la leyenda negra y habernos creído que somos los malvados de la historia, los españoles han intentado huir de esa culpa mediante la entonación de un mea culpa. Sí, es verdad, soy el malvado. Y aparte, yo lo voy a explicar, que somos los malvados. Entonces, ha habido un fenómeno muy perverso en el cual la gran difusora y la gran ampliadora del relato fantástico antiespañol ha sido la propia España, por un problema de tipo casi de psiquiatría colectiva para huir de una culpa inducida y falsa. Esto proyectado al mundo de los institutos, que yo fui testigo en primera persona, pues hizo que la historia de España, la historia de la España moderna, la historia de la España de los siglos XVI, XVII y XVIII, la historia del gran imperio español, con estos aportes a la historia de la humanidad absolutamente únicos y deslumbrantes, sobre esa historia los profesores han pasado de puntillas o se la han saltado y solamente se han ceñido en la historia convulsa y mucho menos importante de la España del siglo XIX y XX y XXI. Eso es lo que han hecho los profes de historia, eso es lo que han hecho los currículos escolares, los libros de texto. Entonces se produce el horror de que los propios profesores de historia, por ejemplo, en mi instituto, los profesores de historia me miraban con el rabillo del ojo, me miraban mal, me miraban como si yo estuviese contando algo que no debería de contarse. Fíjate hasta qué punto es perversa la situación de que los profes de historia es que ni lo supiesen. Bueno, los de la Contraarmada no tenían ni idea, ni los profes de historia españoles, ni los profes de historia ingleses o británicos o anglófonos. Actualmente la cosa se ha convertido en algo todavía más patético, puesto que ya la historia de la España moderna ha sido excluida, ha sido prohibida del currículum escolar. Es una huida hacia adelante, es ya un choque definitivo. Nosotros, si explicamos la gran historia de España, los institutos del la gran historia de la España moderna, la gran historia de la expansión española, se derrumba de tal manera un conjunto de tópicos hasta tal punto importante que hay que repensarlo todo desde cero, incluyendo posicionamientos filosóficos, ideológicos. Si pones a España encima de la mesa, el modelo humano que genera es de tal envergadura que nos obliga a repensar la historia general de Europa y del mundo, porque en realidad hace inservibles recetas para superar, por ejemplo, la receta marxista para superar el hipercapitalismo que se genera en la revolución industrial, aquellos primeros estadios en Londres del proletariado viviendo en condiciones infernales. Viene Marx a decir, no, hay que hacer una revolución de arriba abajo porque esto no puede ser así. Bueno, oiga, me parece muy interesante todo esto, pero dale marcha atrás y vete a las leyes de Indias y ya está. Ya está, no hace falta más. Pon Me las leyes. parece, me parece súper interesante esto que estás diciendo, porque precisamente a veces lo hablo con amigos, con conocidos, bueno, amigos que tenemos tú y yo en común, y siempre llegamos a la misma conclusión. Fue como un cambio de paradigma, ¿no? Es decir, estaba vamos a decir así, la cultura, la nación, el movimiento hispanista, español, hispana, una forma de ver y entender la vida que luchaba contra esa nueva sociedad emergente que es ¿no? Nosotros éramos católicos, la hispanidad, contra esa emergencia de el protestantismo, el liberalismo, tal. Y es que has dado en el clavo, creo, a mi juicio. Cuando llega más y dice, no, hay que cambiar esto que se vive muy mal. Oiga, vivirán mal los obreros de Inglaterra, no en el Imperio Español. Entonces, o sea, que tú crees realmente que eso, que fue una lucha de dos grandes gigantes por una forma de ser, de vivir, y al parecer perdimos, ¿o cómo lo ves? Sí, en realidad nuestro modelo expansivo es un modelo humanístico, un profundo modelo humanístico que podríamos buscar sus causas y no es una única causa. Nosotros tenemos
pues eso, pues una, por decirlo así, habilidad para tratar otros pueblos, debido precisamente a que estamos en la península ibérica, lugar de paso como ningún otro en el planeta del Homo sapiens desde que se inició en África la aventura humana, ¿no? Entonces, tantos pueblos han pasado por aquí, tenemos una cierta habilidad, una cierta destreza para interaccionar con otros pueblos, destreza que no hay en otros países que están mucho más extrínsecos a las grandes corrientes y a los grandes momentos de la historia. Eso por un lado. Y por el otro lado hay que tener en cuenta que nuestra expansión empieza en el siglo XV. Nuestra expansión empieza en el Renacimiento. Nuestra expansión empieza en un momento en que la religión jugaba un papel fundamental como había jugado durante todos los siglos anteriores. Y esto fue determinante, todos estos factores fueron determinantes para que naciese un modelo expansivo único en la historia de la humanidad. Un modelo expansivo basado en la dignidad, en el respeto al ser humano, bueno, pues ya lo que dice Isabel de Castilla cuando se enfrenta a Colón, lo que dice Isabel en el Testamento, lo que después va a refrendar Fernando en las leyes, 1514, legalización y promoción de los matrimonios mixtos entre españoles e indígenas, o entre españolas e indígenas, en los dos sentidos. Esto y la sociedad que genera, una sociedad en la cual el indígena es integrado en una civilización, respetando sus tierras, respetando su cultura, en un sincretismo absolutamente prodigioso. Se empiezan a construir gramáticas en en las distintas lenguas, como sabemos, se alfabetizan a la población, etcétera, etcétera. Esto nunca había ocurrido, nunca volvió a ocurrir. En el Imperio Romano fue un rodillo, también fue un imperio en el sentido generador, como dice Gustavo Bueno, en el sentido en que verdaderamente se expandió Roma por el planeta. Bueno, por el planeta, por el Mediterráneo, perdón. La que se expandió por el planeta fue España. Pero bueno, lo que quiero decir es que este fenómeno es de una envergadura tan enorme a nivel de la longevidad, durante siglos estuvo funcionando, a nivel de la enorme expansión que alcanzó la mitad del planeta. Funcionaba según este sistema. A nivel económico, la primera divisa mundial durante siglos, pero muchos, la moneda española es de tal envergadura que si lo pones encima de la mesa, evidentemente ya no te hace falta otra cosa. Y es verdad que hay una lucha tremenda entre este modelo humanista y el nuevo modelo mercantil que trae el colonialismo ya del siglo XIX. El choque es frontal. A nivel militar ganamos siempre, ganamos en La Coruña, Lisboa, 1589, ganamos en Cartagena de Indias, 1741, y ganamos aplastantemente en Buenos Aires 1807, entre otras muchas victorias. Pero Inglaterra va a pasar al plan B, al plan de la intriga, al plan de captar adeptos para contarles un cuento, engañarlos, llevarlos al huerto con buenas ideas teóricas para que luchen contra España, y en realidad lo que consigan sea algo totalmente distinto a lo que soñaron. Estoy hablando de Simón Bolívar, estoy hablando de José de San Martín, aquellos que eran los próceres libertadores de América y se convirtieron en los que consiguieron convertir a la gran Hispanoamérica, primera potencia mundial en todos los sentidos, en la tercermundista, en muchos aspectos, Latinoamérica. Fíjate cómo esta intriga inglesa lo que hace es sustituir un modelo humanista por un modelo mercantil, un modelo inhumano, un modelo genocida. Entonces, en este sentido, la involución que se produce del 18 al 19 es espeluznante. Incluso la propia España, ya la España del 19, una vez que hemos perdido tierra firme, la España ya de las grandes plantaciones cubanas, ahí sí que entra el esclavismo. Hasta tal punto involucionamos que en el último siglo, el siglo XIX, sí que acabamos copiando el atroz modelo mercantil esclavista. Entonces, en este sentido, el choque es brutal, la involución humana es tristísima, y todo esto que estoy diciendo ahora es insoportable para la conciencia histórica de otros países. Otros países tienen que construir la historia que los españoles éramos genocidas y que ellos trajeron el progreso
Porque si pones encima de la mesa la verdad, es tan lamentable la involución humana desde ese humanismo español al mercantilismo deshumanizado y genocida del siglo XIX y XX, que verdaderamente habría que tirar toda la papelera y habría que poner encima las leyes de Indias que nuestros amigos están desmenuzando y poniendo en valor con tanta destreza, y decir, oigan, señores, no me hace falta ningún logro sindicalista del siglo XX, no me hace falta ningún filósofo alemán para hacer una revolución y llegar a no se sabe dónde. No, 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 no. Reactivemos cómo funcionaba el imperio. En fin, es un choque de trenes, es un choque de trenes, no hay términos medios porque la historia de España ha sido absolutamente ocultada. Y nuestro gran empeño hispanista es un empeño multidimensional. No solamente es para amantes de la historia, sino para amantes de la humanidad. No solamente es para especialistas en que quieran pasarlo bien conociendo mil exploraciones, batallas, etcétera, sino que también es para antropólogos y filósofos que busquen una solución a los desafíos del Homo sapiens en el futuro. Es absolutamente total. Nuestro desafío es total. Poner encima de la mesa la historia de España lo cambia todo. Cambia los conceptos, los mapas conceptuales de la historia. Hay que reescribirlo desde cero, desde la historia de la ciencia, de todas las ciencias, historia de la filosofía, periodos históricos en general. El desafío es formidable. Y el enemigo a este cambio está en todas partes. La tenemos en la cocina, lo tenemos en la cocina, lo tenemos en nuestro hipocampo, en el sistema límbico de nuestro propio inconsciente. Lo tenemos en todas partes porque todos los intereses incluso actuales, hoy, a 17 de febrero del 2024, los intereses globales de la humanidad, de Occidente, pasan por mantener esta historia totalmente oculta. No va más, no va más. Nuestro envite es un envite maravilloso. Y cada vez que consigamos, por ejemplo, que un indígena mexicano, que un mexicano, en México el 90% de la población tiene sangre amerindia, descubra que si hubiesen llegado ahí los ingleses, en México habría rubios de ojos azules, no hubiese quedado nadie. Esto que estoy diciendo yo ahora ya se dijo hace mucho tiempo por investigadores extranjeros. Cuando entiendan hasta qué punto es absurdo que los indígenas que han sobrevivido en el imperio estén tachando de genocidas a los españoles, cuando en Australia, en Estados Unidos, etcétera, no quedó nadie para quejarse. Cuando se entienda hasta qué punto es estrambótico todo esto, pues daremos un paso de gigante para muchas cosas, no solo para recuperar la hispanidad, sino para que la hispanidad sea la locomotora de un modo humanista de entender la evolución humana. Porque de verdad, Alberto, que si no, creo que no merece la pena ver cómo vamos en lo que todos son verdades a medias. Todo lo que nos está pasando ahora son trampas y siempre está detrás el dinero, el materialismo, el time is money. Es catastrófico. Creo que más vale que nos extingamos y que vengan otros a la española. Completamente de acuerdo contigo, Luis. Todo esto que has dicho ahora, que has comentado, me ha gustado mucho esa definición que has hecho, esa comparación de nuestra forma de vida humanista en contra de ese mercantilismo. Es la palabra mercantilismo, el isidorismo, mercantilismo, ese protestantismo. Todo esto enlaza un poco con uno de tus libros, otra obra que vamos a recomendar, tu último libro, creo, si mal no recuerdo, La Carabela San Lesmes. Y el subtítulo me encanta porque pones el viaje más épico de la historia. Bueno, pues quiero que nos cuentes un poco ahora, unos minutos, de qué hablas en este libro, porque yo creo que tiene mucho que ver con eso del humanismo que has escrito antes. Vas a contar cómo unos pocos hombres
llegan por ahí a los mares del sur, naufragan y bueno, aquello es increíble. Eso solo lo puede hacer un español. Nuestra forma de ser, de vivir, de estar ante el mundo. Bueno, háblanos un poco de lo que nos cuentas aquí en la Carabela San Lesmes. Sí, es un libro de índole distinta, pero que al final acaba en el mismo sitio. Sí, hay un misteriosísimo. Hay en todo el Pacífico Sur, desde Nueva Zelanda hasta la isla de Pascua y Australia, o sea, todo el Pacífico Sur, hay un misterio extraordinario. Bueno, nosotros, o sea, estuvimos durante siglos por el Pacífico Sur. Nosotros, como sabemos, Luis Vaz de Torres, el 1 de septiembre de 1606, cena perro en Australia, llega a Manila en 1607 con la noticia de que hay una enorme tierra al sur de Nueva Guinea, que había bautizado así Ortiz de Retes en 1542. Lo que quiero decir es que nuestra presencia en el Pacífico sí que fue importante, aunque conseguimos a través del secreto español tener Australia durante 200 años protegida de expansionismos mercantilistas. Pero bueno, hay un misterio en el Pacífico Sur. Ya cuando llegan los europeos, el resto de los europeos al Pacífico Sur en la segunda mitad del siglo XVIII, tanto franceses como ingleses se quedan asombrados de que en toda esta zona los indígenas son caucásicos, que los indígenas tienen rasgos culturales de todo tipo, desde ritos religiosos hasta fiestas, modos de hacer barcos, modos de hacer herramientas, modos de vestirse que son europeos. Tanto Bougainville lo dice, los indígenas le recuerdan a la vestimenta de la época del siglo XVI, pero también a los ingleses de Cook, de Byron, de Wallis, todos coinciden en lo mismo y ya nace en el siglo XVIII la teoría de que ahí tuvo que naufragar un barco español. Más tarde, bueno, el libro trata este tema. Este tema fue Robert Landon, el gran investigador australiano, volcó su vida en investigar este tema. Él era australiano y quería saber sus orígenes y fruto de este empeño de Landon fue su obra de los Caravel, de los Caravel Explored. Yo a partir de la obra de Landon entré en contacto con Landon ya hace muchos años, me envió incluso más información, nos hicimos amigos a nivel epistolar. Entonces yo lo que he intentado en este libro es poner en valor esta maravillosa investigación de Landon y ampliarla con la grandiosa documentación española sobre el Pacífico Sur, porque estas teorías inglesas y francesas también son teorías españolas y también con los grandes últimos viajes, como el gran viaje de Mourelle, que descubre el último paraíso del Pacífico, las Islas Babau, pues a Mourelle le ocurre lo mismo. Llega a las Babau y las clases, pues los jefes de las islas son caucásicos. Y todo el mundo llega a la misma conclusión. Aquí tuvo que navegar un barco español y efectivamente, por eliminación de posibilidades, tuvo que ser la carabela San Lesmes y es lógico pensar que fue así en aquellos atolones madrepóricos, en aquellas islas paradisiacas compuestas por, imagínate, una playa de 30 kilómetros de perímetro con una laguna caliente en el medio, llena de pesca y cocotales por todas partes. Llegan hacinados, desesperados, muriéndose de escorbuto y de hambre aquellos náufragos, aquellos expedicionarios de la Carabela que da al través en estas islas completamente rasas y ahí se quedaron, se fueron quedando a vivir, no consiguieron volver, no quisieron, algunos, otros no pudieron. La Carabela, hay muchas teorías, la teoría de Landon, pero también está la fascinante teoría de Roger Hervé acerca de lo que hizo la Carabela. Y entonces todo esto nos pone sobre la mesa un misterio, el viaje más épico de todos los tiempos, porque ese viaje aún no se ha, aún está funcionando, aún está produciéndose, porque los descendientes de aquellos náufragos están vivos, están vivos. Mi amigo Winston Covey, el investigador neozelandés, ya su padre, cuando era pequeño, cuando Winston le preguntó a su padre, pero papá, ¿por qué los maoríes, algunos son caucásicos, algunos hasta son rubios? Papá, ¿qué pasa aquí? Y al padre le dijo, no, aquí hay más de lo que parece. No todo empezó con la llegada de Cook a finales del 18. Y
este misterio, este enorme misterio, se está poniendo en valor. El problema tanto de Winston Covey como el mío, como el que tuvo Roger Landon, fue que se enfrenta al gran paradigma de negación total de lo hispano, lo de siempre, y hay un choque de trenes también aquí. Es un tema fascinante que tenemos que poner en valor, porque verdaderamente es inapelable el conjunto de pruebas antropológicas, genéticas, culturales, que nos llevan a esta fascinante esta fascinante historia de unos náufragos que se quedaron a vivir para siempre. Podría parecerse que se hubiesen disuelto esos genes, pero no, por las leyes de Mendel. Si tú tienes hijos con polinesias, te salen mestizos, pero si esos hijos con otros mestizos se unen entre sí, pues por las leyes de Mendel, unos saldrán mestizos, otros saldrán polinesios y otros saldrán europeos. Y si vuelves a unirlos entre sí en estas endogamias, esta endogamia que se produjo en toda la proliferación del Pacífico, pues al final puedes encontrar, como en el siglo XX, en la isla de Pascua, personas con genes vascos, personas caucásicos, porque había vascos en la carabela San Luis, aunque la mitad eran gallegos, había otras partes de España, de casi toda España. Entonces es un tema fascinante. A mí este tema, aparte de resultarme absolutamente fascinante en el sentido exploratorio, humano, antropológico, también me sirvió para quedarme estupefacto de la distinta estrategia expansiva de España y de otros países. Cuando España llega a Tahití, no hay que olvidar que el primer asentamiento europeo en la Polinesia fue español. España montó una misión en Tahití, una misión compuesta por dos franciscanos, un grumetillo y un intérprete. A ningún otro país se le hubiese pasado por la cabeza dejar 4 personas allí. Cualquier otro país hubiesen dejado un destacamento muy numeroso de tropas que hubiese esquilmado la isla. Bueno, nosotros, al investigar lo que pasó en este asentamiento, no olvidemos que el primer diccionario de un idioma europeo al tahitiano, perdón, fue español. No olvidemos que las primeras personas que supieron hablar, que supimos hablar tahitiano, fuimos los españoles. No olvidemos que la información que recabamos durante aquel año 1775 en Tahití nos lleva a saber que habían hecho los ingleses antes matanzas terribles que perpetró Cook en Tahití y en tantas otras islas hasta que fue muerto. Hay que ponerlas en valor. Pero los tahitianos querían pertenecer a España para que los protegiésemos de otros barcos europeos. Lo mismo en la isla de Pascua, que es emocionantísimo lo que ocurre en la isla de Pascua, cuando ya había visitado Rogeve en la isla de Pascua cuando llega a Ezo y los pascuenses firman la pertenencia a España. Después llegaron esclavistas ya en el siglo XIX y acabaron con ellos. Joan Maristany, un empresario barcelonés. Fíjate, Alberto, en el siglo XVIII llegamos a la isla de Pascua, los protegemos, les llevamos pues herramientas, semillas, etcétera. Ellos quieren pertenecer a España, firman la pertenencia a España. Y estamos hablando del siglo XVIII. En el siglo XIX, una vez que se ha producido la involución y se ha derrumbado tierra firme, llega un empresario barcelonés y los cazó para venderlos. Mientras unos le daban baratijas, otros por la espalda los cazaban. Así desapareció la cultura de los constructores de moáes. Nadie ya pudo descifrar el rongo-rongo. Tenemos en España un documento en rongo-rongo ya indescifrable, aquella maravillosa escritura ideográfica. Y lo ocurrido en la isla de Pascua nos pone sobre la mesa de un modo muy palmario la terrible involución del siglo XVIII, todavía humanismo español, al siglo XIX, ya una praxis totalmente mercantil. Y aquí queda claro que también España tiene su historia negra. La historia negra de España ya son estos empresarios que van ya sin que la corona proteja a los indígenas, sin que exista un ordenamiento humano, humanístico para protegerlos. Y entonces esta involución es absolutamente descomunal y es absolutamente emocionante cómo los indígenas nos amaron. Nos amaron, pero del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX y hasta hoy.
que, como sabemos muy bien, incluso en Estados Unidos han intentado los indígenas, los pocos que quedaron hasta su extinción prácticamente definitiva ya en el siglo XX, intentando con cartas de propiedad españolas decir que esas tierras fueron de ellos. La verdad es que es tan asombroso lo que hizo España, para mí. Yo como filósofo siempre pensé que como filósofo occidental, etnocéntrico occidental, siempre pensé que el momento más brillante de la historia de la humanidad era la Grecia clásica, la Grecia que vio nacer la filosofía, la Grecia de Pericles, etc. Hoy, valorando muchísimo los griegos, valorando muchísimo los romanos, que todo es lo mismo, todo es el mismo tren occidental, creo que el momento más brillante de la historia de la humanidad lo protagonizamos nosotros con este humanismo greco-romano hispano, pero muy hispano, que, que produjo este milagro que puede ser rastreado de un modo muy fidedigno a través de la documentación que tenemos. Y sí, por un lado, tenemos que irnos al Pacífico Sur a hacer pruebas genéticas. Mira, todavía quedan restos, aunque después el genocidio que se desencadena sobre la Polinesia y sobre todos los lugares donde llega el colonialismo nuevo es atroz, pero podemos investigar a nivel genético, a nivel cultural, a nivel antropológico, poner sobre la mesa el destino de las Sanlesmes, la mayor epopeya de la historia, y por otro lado poner en la mesa otra vez el maravilloso humanismo español que no me cansa, que me asombra cada vez me asombra más el carácter diferencial español, específicamente español en todos estos siglos, Alberto. Esto que nos cuentas, Luis, la verdad es que, bueno, es halagador, por supuesto, es una cosa, o sea, épica, ¿no? Como dices precisamente en el libro, el viaje más épico de la historia, pero también te queda una sensación de tristeza, por esto también que has contado, de que cambiamos nuestra forma de ser y de actuar y nos convencieron al final, nuestras élites fueron convencidas por ese mercantilismo, ¿no? Hablábamos antes. Bueno, vamos ya acercándonos al final de la entrevista de una hora con Luis Gorrochatelli. Se va a cumplir la hora enseguida y no quería dejar de hablar de otro de tus grandes éxitos, es la obra literaria de La derrota o las derrotas de Inglaterra, que lo has nombrado, ¿no? Así de pasada, El Río de la Plata. Has escrito un libro precisamente, eso ocurre, si mal no recuerdo, 1805, 1806, ¿no? O sea, los ingleses han intentado conquistar la América española, precisamente yo creo que era un poco por esa envidia que tenían de su humanismo. Claro, ellos a lo mejor pensaban que iban a poder emular nuestros descubrimientos, nuestros avances, nuestras relaciones con los naturales, que decía Isabel. Claro, no lo pueden emular porque ellos son de otra forma. Como bien has dicho, ellos iban a Norteamérica y exterminaban a todos. O en Australia, ¿cuántos aborígenes quedan, no? O en Tasmania, ¿cuántos hay? Nada, cero. En fin, pues vamos al tu otro libro. Esas batallas épicas en el Río de la Plata. Cuéntanos un poco qué hablas ahí. Bueno, cuéntanos la historia, cómo fue y cómo se defienden, no un ejército español, no, sino los españoles que vivíamos allí, o los que vivían allí, porque éramos todos españoles, que eso es una cosa, es verdad que luego como estamos afectados por el colonialismo, y en el siglo XIX efectivamente nos mete, ya España estaba ya moribunda, por decirlo así, como imperio, y se suma a ese colonialismo, sobre todo en África, pues claro, nos vemos un poco afectados. No, no, es que, como lo cuentas en tu libro, es que Buenos Aires lo defienden los españoles de allí, que no hacía falta ejército, que éramos españoles, que eran provincias, virreinatos. Háblanos un poco de ese libro y de esa historia. Sí, es una historia fascinante. Eh, Una de las características que hemos tenido nosotros es la defensa a ultranza de nuestra tierra con un valor nunca visto, que se ha manifestado en 1000 eventos militares, pero lo que ocurre en Buenos Aires en 1807 es absolutamente asombroso. Le cae a Buenos Aires encima el mayor ejército de la época, Gran Bretaña desembarca en el Plata, conquista a sangre y fuego Montevideo, más de 200 barcos ingleses, más de 30.000 británicos ya toman tierra, ya tienen la cabeza de puente, ya está perdido el imperio y van a tomar Buenos Aires en masa. Y
la población de Buenos Aires se convierte, en 1806 hay un pequeño ataque, pero reconquistada Buenos Aires, los bonaerenses saben que va a caer el león británico en masa, y en menos de un año se convierte la población de Buenos Aires en un ejército cuyos regimientos están formados por los vecinos según sus lugares de origen. Nace el tercio de andaluces, el tercio de cántabros montañeses, el tercio de gallegos, el tercio de vizcaínos, los miñones catalanes, el tercio de patricios que ya habían nacido allí. Y con este ejército de vecinos, acaban aplastando de un modo fulminante y emocionantísimo al gran ejército profesional británico el 5 de julio de 1807. E increíblemente sobrevive Buenos Aires. No solamente eso, sino que las condiciones de rendición son enormemente favorables a España, las más favorables de la historia de las relaciones hispano-británicas, porque, los ingleses firman que en 2 meses no quedará nadie en el Plata, firman que evacuarán Montevideo, firman que restaurarán las murallas de Montevideo, y así milagrosamente sobrevive la cultura española en el cono sur, sobrevive la cultura española en toda América, porque el plan inglés ya era arrasar y quedarse con todo lo que hoy es Hispanoamérica. Y esta victoria es una victoria colosal, increíble, épica, y no ha sido dimensionada ni por la historiografía española ni por la historiografía de lo que hoy se llama la República Argentina, porque para Argentina todo comienza en 1810, todo comienza con la independencia, lo otro le han puesto un velo para generar este adanismo argentino, que por cierto está siendo contestado desde la propia Argentina con enorme fuerza, gracias a Dios. Y por otro lado, si por el lado argentino se tapa, porque el relato comienza en el 810 y con la independencia, entre comillas. En el lado español se tapa, pues en el lado español se ha tapado todo, hemos quedado en un estado catatónico, la leyenda negra se ha inoculado en nuestros huesos, pero aparte queda como una historia que ocurrió en otro lugar, increíblemente no la hemos visto como nuestra. Entonces este libro lo que pretende es poner en valor una epopeya increíble, y aparte tenemos una documentación, unos documentos del siglo XIX que nos cuentan con detalle estas arengas, esta manera como la población se lanza contra el inglés. Hay algunas mujeres que le dicen a los vecinos: sé que no te vas a portar como un cobarde, pero como lo hagas, no vuelvas por casa. Es emocionante, muy emocionante, porque aquellos vecinos lo dieron todo, muchos murieron en combate, pero aplastaron de tal manera al ejército, consiguieron en un solo día 2.800 prisioneros, entre ellos la crema del ejército británico, Crawford, Pack, etc. El 29 de Highlander, los escoceses, Talleo, lo mejor del ejército cae prisionero, los que no murieron, y firman unas condiciones de paz absolutamente increíbles. Y esto es lo que permite que hoy exista Amigos de la Hispanidad, que hoy estemos hablando, Alberto, José, Cristina, porque si no, no se hablaría español ya en ninguna parte del mundo que no fuese en la propia España europea. Fíjate hasta qué punto fue importante. Lo que pasa que Inglaterra pasa al plan B, el plan de engañar españoles. Y El lo, plan de lo llevaban engañar. intentando tiempo, porque atacan las Malvinas, Blas de Lezo, 1741, Cartagena de Indias, atacan Portobelo, que es así, la toman un poco. O sea, que insistían una y otra vez. Pero claro, militarmente nunca han podido con nosotros, ¿No? porque ahí ya no es la propaganda, ya no son las palabras, ya una cosa es, no, los españoles son malos y vamos a hacer panfletos, como lo que empezaba con el de Brie ¿no? Cuando lo de en Felipe II, que sacaba esos panfletos, esas imágenes. Ya. Una cosa es eso y otra cosa es, vamos a vernos las caras, saca las picas y los arcabuces y vamos a... Ahí ya no tenían nada que hacer. Entonces, No, claro, no tiene nada que hacer, hasta el punto de que fueron aplastados por los vecinos, porque España no pudo enviar tropas, por los vecinos de Buenos Aires. Es una historia absolutamente fascinante. Y esto nos da sí, al final pasaron al plan B mediante estos adeptos que pretendieron liberar América. Lo único que hicieron fue esclavizarla, endeudarla, convertirla en territorios tributarios
como bien ha explicado el profesor argentino Julio Carlos González en su libro La involución hispanoamericana, y hasta hoy. Pero es cierto que, amparados por esta victoria inaugural de 1807 en Buenos Aires, aún hablamos español, cientos de millones de personas que estamos a la busca de nuestra identidad y de nuestra unión. Y ahí estamos, con todos los enemigos que nos podamos imaginar, quizá no todos, Alberto, porque quizá nuestros enemigos fundamentalmente sean los que nos fragmentaron, los que nos pauperizaron y sobre todo los que nos obnubilaron, los que nos robaron la identidad y la historia, sea el Imperio Británico. Pero quizá otros, como China, por ejemplo, pues nos tengan más cariño y se abre un espacio gigantesco de esperanza en el siglo XXI para recuperar nuestra unión hispánica, nuestra forma de ser basada en que el tiempo es oro, en que nos queremos, en que la vida está para ayudar a los demás, en que la vida está, si un vecino se cae al suelo, toda la calle va a ver qué le pasó, a ver quién puede ayudar. Esto es nuestro. La manera de defender a los seres humanos es nuestra. Y nuestra cultura en general. Entonces, gracias a estas victorias militares, tenemos la esperanza de luchar por nuestra forma de ser en el mundo, que es la forma correcta desde un punto de vista humano, de dignidad universal, de ser en el mundo, Alberto. Pues esto ya me lleva a la última pregunta, todo esto que has contado ahora, que es un mito, que no sé si es un mito o no. ¿Es cierto eso de que los españoles nunca nos rendimos? Te lo digo porque no nos vamos a rendir y vamos a seguir dando la batalla cultural. Además, una sola persona como Luis Gorrochategui, un solo individuo, un solo hispano como Luis Gorrochategui escribiendo este libro, es capaz de poner contra las cuerdas toda la historiografía existida hasta la fecha del Imperio Británico. Entonces, si eso es capaz de hacerlo un solo español, ¿qué no conseguiríamos muchos juntos? Y cuando digo, sabes, Luis, que cuando digo muchos juntos me refiero a los españoles de aquí y los de allí, los del otro lado del océano o incluso los de Filipinas. Entonces, ya para acabar, es verdad que no, los españoles nunca se rinden. Pues sí que es verdad, porque este espíritu no mercantil lleva directamente al heroísmo, lleva directamente a defender lo tuyo a ultranza y hasta el final. Nos lleva a convertirnos en Don Quijote de la Mancha todos y pelearla hasta el último minuto. Y es lógico, si tuviésemos un espíritu mercantil, nos retiraríamos si no vemos negocio o si vemos que el cálculo de riesgos es como si fuésemos empresarios, es demasiado grande. Pero si nosotros vivimos de otra manera, si nosotros somos lo que somos desde un punto de vista humano y además cuando estamos juntos nos convertimos en cuerpos increíblemente efectivos por eso, porque nosotros vivimos la vida de otra manera. Y sí, nosotros no nos rendimos. Ahora, sin embargo, sí que estamos totalmente postrados por un engaño colectivo, basado en la propaganda y en la leyenda negra. Esto sí que nos ha postrado. Esto sí que ha conseguido que nuestros dirigentes estén totalmente cooptados por intereses espurios, y esto desde hace siglos. Sí, en ese sentido nos han derrotado. Nos han derrotado en el sentido de que nos han comido la cabeza y estamos completamente aturdidos sin saber quiénes somos y dónde tenemos que tirar. Pero cuando lo sabemos, Alberto, cuando lo sabemos, somos invencibles y no nos rendimos. Muchísimas gracias por lo que acabas de decir. Claro que sí, un español 1-1 y muchos juntos, no nos para nadie. Esa es una de nuestras características y lo que hace explicable el conjunto inconcebible de hazañas en los que se basó la expansión española en la primera mitad del siglo XVI, algo que no hubiese hecho nadie. ¿Quién se le ocurre ir a por México? Ir por el Imperio Azteca, con 500 hombres. Eso no se le ocurre a nadie, ni a Genofonte en la Nábasis, a nadie. Esto solo se le puede ocurrir a los locos, a los entrañables locos españoles, a nosotros. Bueno, Luis, pues ya hemos llegado al final de una hora con Luis Gorrochategui. Muchísimas gracias. Además, tengo que decir que eres el primer entrevistado en este canal nuevo que acabamos de hacer.
Así que es un orgullo para la asociación, para nosotros, para mí personalmente, que te considero mi amigo, mi gran amigo, que hayas aceptado esta invitación. Y bueno, espero que hayas estado a gusto. Y nada, si quieres decir algo más, y si no, pues darte las gracias nuevamente. El orgullo y el honor es mío de haber sido el primero. Lo voy a llevar esto como una medalla y voy a presumir para siempre de esto. Y además, la amistad que nos une es profunda, entrañable. Estas amistades que nacen de la de cuando encuentras personas realmente afines, no la amistad que nace, que también es buena, del vecino de abajo, del colegio, cuando tienes 7 años, pues sí, vives una vida entera con personas que también las quieres, pero son amigos tribales. Nuestra amistad, la amistad profunda que nos une a Ana, a Cristina, a Alberto, a mí mismo, es una amistad basada en el mérito y personal de cada uno de nosotros que nos ha llevado a conocernos. No puedo estar más orgulloso y más contento de haber inaugurado esta maravillosa serie de entrevistas, Alberto. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Luis, una vez más. Un abrazo muy fuerte y un beso para Ana. Un abrazo, besos, besos para todos.